Promesas son fiel y verdaderas. Gracias porque una vez más, hoy nos muestras tu inmensa misericordia frente a nuestra condición humana, caída, incapaz de sacarnos a nosotros mismos de nuestra condición pecaminosa. Mandaste a tu Hijo para que fuese el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Gracias, Señor, por toda tu bondad y misericordia. Hoy celebramos nuestro futuro glorioso, basados en tu palabra inalterable, en tu palabra inerrante, en tu palabra verdadera. Afianza nuestros corazones, por favor, en ella, ante el peligro de ser desviados por la falsa doctrina. Por favor, ayúdanos, abre nuestros ojos y permítenos reconocer tu verdad. Permítenos asumir una actitud de humildad para ser instruidos por ti, Señor. Gracias por la promesa de tu Santo Espíritu, de su ministerio, de enseñarnos y guiarnos a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Las bodas del Cordero. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de bodas, bueno, hay una serie de cosas que ocurren. Solo que cuando la Biblia habla de bodas, de alguna manera se refiere a cosas diferentes. Es verdad que hay un esposo, es verdad que hay una esposa, es verdad que hay invitados, es verdad que hay un vestuario, es verdad que hay comida. Esos son los elementos que la Biblia enfatiza cuando habla de la boda o de las bodas del Cordero. Y por esa razón, vamos a leer lo que dice la palabra, condensados en estos versículos, pero quiero decirles que no son los únicos versículos que nos hablan de nuestro tema en todo el Nuevo Testamento. Vamos a leer juntos, ¿me acompañan? Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice así: y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Aleluya. Qué cosa tan impactante, ¿verdad? Entonces, la doctrina de las bodas del Cordero con su iglesia y el papel que Israel desempeña en estas bodas son elementos interesantes. Más tarde, en el transcurso de nuestra enseñanza, de nuestro tema, usted podrá ver que Dios tenía un pueblo en el Antiguo Testamento con el cual tenía una relación especial, un pueblo escogido. Ese pueblo se llamaba Israel. Pero como desde el libro de Deuteronomio Dios le dijo a Israel: ustedes deben obedecerme. Esa es la condición para yo mantener la relación con ustedes como pueblo. Este pueblo continuamente se rebeldizó a Dios. Este pueblo continuamente sustituyó a Dios por ídolos. Sin embargo, la promesa de Dios es inalterable. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice Dios que habló a este pueblo continuamente, le mandó siervos como los profetas, y este pueblo masacró a los profetas. Este pueblo rechazó a Dios. Entonces mandó a su Hijo y de igual manera lo rechazó y lo asesinó. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? Ahora voy a tomar otro pueblo que no es mi pueblo.
voy a desgajar el olivo silvestre y en el olivo verdadero, y voy a poner en él, voy a injertar en él otra rama que no es de ese olivo. Y esa rama y ese pueblo con el cual Dios le produce a Israel celos es la iglesia. Es la iglesia. Ahora, como dice la Escritura en el libro de Romanos, no es para jactarnos porque no somos mejores que ellos, sino para darle la honra, la gloria, el reconocimiento a nuestro Dios, que no depende de las obras humanas, pero que el pecado de rebelión a Dios es castigado por Dios, como lo vemos a través de la historia de la Biblia. Entonces, Israel pasó de ser la esposa, si me permite decir así, a ser el invitado. ¿Se dan cuenta? Esto no tiene que ver con salvación, porque Israel va a ser salvo. Pero el privilegio que Dios nos da a nosotros, como los gentiles, los asquerosos frente al pueblo hebreo. ¿Recuerdan? Que ni siquiera le hablaban a los samaritanos, porque los samaritanos habían hecho un cruce con los gentiles, y los gentiles eran despreciables para el pueblo de Israel. Y Dios a ese pueblo despreciable lo tomó y ahora nos ubicó en una posición especial. ¿Qué le parece, hermanos? De eso se trata las bodas del Cordero. De eso se trata entonces. Y por esa razón leemos Mateo capítulo 25. Recuerdan que no todo Israel es salvo. Las 10 vírgenes representan a Israel, 5 sensatas que estaban preparadas esperando al esposo, y las otras 5 que no quisieron esperarlo. Y más tarde vamos a encontrar también algunos versículos. Entonces vamos a pasar a las páginas sacras para que ellas sean las que nos adoctrinen, nos edifiquen y nos produzcan una esperanza. Entonces vamos a encontrar que dentro de las bodas hay varios eventos. Uno de esos eventos es el desfile. Resulta que en las bodas del Antiguo Testamento, las bodas bíblicas, el esposo venía y tenía un grupo de amigos muy íntimos preparados, pilas, que el día 15 de abril me voy a casar con la señora Leotti. Mejor dicho, pilas que vamos a... Y claro, ella sabía, no era una sorpresa. Entonces la señora Leotti venía y invitaba a las chicas de ellas, las vírgenes, imagínense, intocables. Invitaba a la Virgen Pola, a la Virgen Alix, en fin, a todo ese poco de vírgenes, las invitaba, decía, pila, acompáñenme ustedes que son mis amigas íntimas para ir a encontrarnos con el esposo para la boda. Entonces salía el esposo de su casa con una corte de amigos alegres, era una fiesta, iban bien vestidos. Eso sí, para ir a las bodas había que estar vestido de boda, como ahora. Usted no ve por ahí alguno que aparece por ahí como... Eso es raro. Y si se va y si se atreve, como decimos en Cúcuta, lo miramos rayado, ¿cierto? Y si se puede, picado también. Sí, porque estamos en una boda. Y para estar en la boda hay que vestirse de boda. Entonces salía el amigo el esposo, con sus amigos para el lugar de la boda. Luego salía la novia, o la ninfa según la Biblia, la desposada, salía también con su corte. Imagínese usted cómo pasaba eso. Cuando la señora Leotti y yo nos casamos, fue así. Ella salió de la casa de ella, y qué tremendo, el pueblo se conmocionó. Y eso le hacían corte, le hacían pasillo para que ella, calle de honor, para que ella pasara. A mí como no estábamos en esa época, yo no hice nada de eso. Me tocó solito, ¿no? Como ahora. Todavía, en el caso de nosotros. En la época bíblica no era así. El novio también llevaba su corte. Y por toda la calle, ahora lo hacemos en el templo. En aquella época era por toda la calle. Todo el mundo sabía que había una boda importante. Y si la persona tenía plata y tenía mucha influencia, esa boda era ostentosa. Esa boda conmocionaba todo el pueblo y a veces todo el país y países vecinos. En este caso entonces Cristo va a venir, va a hacer un cortejo donde todo el mundo lo va a ver.
Va a ser un cortejo celestial. Y va a haber un desfile. Israel entonces será esa invitada para acompañar a la iglesia en las bodas. Y sobre todo ella va a participar, no en todos los eventos, va a participar en la cena de las bodas. Entonces también la entrada a las bodas, la declaración, como hace el Señor, ya la iglesia está preparada. Lo que hace Dios es declarar la unión de Él y su iglesia allá en los cielos. Qué grande es el Señor. Y después viene un banquete. Y la Biblia le llama a ese banquete la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí han leído eso en la Biblia? ¿Cierto? Lo hemos leído. Pero quizás, como yo no había entendido eso. Estábamos hablando con Wes que qué bueno ha sido que Dios ha guiado al concilio para organizar toda esta temática, porque hemos aprendido cada viernes que nos hemos puesto a estudiar la Biblia, ha sido algo delicioso sobre los temas. Cada pastor se ha esforzado para buscar en la Biblia y alimentarnos con estos temas importantes. Recordar entonces que estamos a la espera del rapto. Una vez el rapto ocurra, viene la sucesión de eventos. Uno de ellos es el tribunal de Cristo, que hablamos el domingo pasado. Otro de ellos es las bodas del Cordero que tenemos aquí. Y parte de las bodas, porque las bodas va a abarcar hasta el milenio. Va a haber celebración de las bodas en el milenio. El banquete va a ser en el milenio. Ahí va a estar Israel, ahí va a estar la iglesia compartiendo en este banquete especial de Dios con su pueblo santo, con su pueblo salvado. La Biblia entonces nos presenta esto. Si recuerdan que el Señor Jesús antes de irse dijo: ya no voy a comer más el banquete especial, la cena que yo establecí con mi iglesia, porque ahora la vamos a beber juntos en el reino de Dios. ¿Sí recuerdan? Con un vino nuevo, con un vino diferente, verdadero. Entonces el Señor Jesús dice eso, y por esa razón la exclamación de este pasaje: ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué es las bodas del Cordero? La Biblia nos habla de las bodas del Cordero como una celebración especial. Es una celebración celestial, aunque también incluye eventos de esa celebración aquí en la tierra. Es una celebración entre Cristo y la iglesia. Ahora más tarde vamos a ver qué papel juega Israel, porque Israel también va a participar en las bodas, en el banquete, Es la fiesta donde la iglesia es recibida en los cielos como la redimida por la sangre del Cordero. Qué interesante. Vamos a ver otra vez. Vamos a pasar otra vez atrás para que recordemos esta cuestión. En el rapto, ¿dónde va a ocurrir el rapto? En las nubes, en el aire. Una vez entremos al cielo, lo primero que vamos a encontrar es un escenario armado para darle el pago a cada creyente por sus obras, dice la Escritura. Y ese evento se llama el tribunal de Cristo. Ahí cada servicio, cada obra de amor, cada trabajo del creyente será recompensado, dice la Escritura. Pero después, inmediatamente viene otro evento que es también muy importante para nosotros, la iglesia, y es la celebración de la unión eterna entre Cristo y su iglesia. Se llama entonces las bodas del Cordero. Exacto. ¿Están conmigo? Como dijo un pastor por ahí, amigo de nosotros, dice: ninguno se me ha dormido todavía, ¿no? Bueno, entonces es la fiesta donde la iglesia es recibida. Se conmueve el cielo porque llegó la iglesia. Aquellos que fueron sacados del mundo
con el precio de sangre del Cordero. El cielo se conmociona para darle la bienvenida a un grupo de personas que fueron esclavizadas por el pecado, pero que fueron lavadas con la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor. Y dice que es la fiesta de la celebración de la relación de Cristo con los salvos. Ahí, en esta expresión, incluyo entonces a Israel. ¿Por qué? Porque Mateo 9:15 dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Este texto dice que Israel tendría que pasar momentos de dolor, de duelo, antes de que llegue la fiesta de las bodas. Pero me llama la atención que también dice cómo se visten las personas cuando van a un evento de esta naturaleza, si es una celebración de gran magnitud. Imagínense, es la unión de Cristo con su pueblo. Entonces, allí Israel será el invitado. Es la declaración celestial del amor eterno de Cristo por su iglesia. Me llama mucho la atención que el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 1, hace mucho énfasis sobre la muerte de Cristo. Este es el Cordero de Dios. Por esa razón a Jesús se le pone allí como Cordero. ¿Por qué Cordero? Dice que porque con su sangre nos ha redimido para Dios. Esa es la clave en el libro de Apocalipsis. Y se repite continuamente esa expresión y esa figura de Cristo como el Cordero de Dios, como dijo San Juan el Bautista cuando presentó a Jesús en Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese es las bodas. Las bodas entonces implica que quienes participan en las bodas tienen una posición especial. ¿Qué posición tiene la iglesia? Vamos a recordar que la iglesia no es una organización. La iglesia son personas redimidas por la sangre de Cristo Jesús. La iglesia no es una empresa como hoy en día se quiere decir. La iglesia son personas que el Señor ha tocado, ha tomado, las ha traído a Él, les ha convencido de que Él es la verdad. Han sido convencidas por el Espíritu Santo. Versículo 7, leámoslo, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todas esas acciones las ha realizado Dios en el pasado. Me llama la atención que en el idioma original, cuando dice que han llegado, indica que ya las bodas para Dios en el programa profético de Dios son una realidad inalterable. Ya es un hecho. Solo que para nosotros las criaturas tenemos que esperar que el programa preestablecido por Dios se desarrolle. Así que la iglesia tiene el privilegio de ser la esposa del Cordero. El versículo 9 del capítulo 21 dice, leámoslo juntos: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Hermanos, cuando tocamos un tema como esto, nos toca humillarnos ante Dios. No merecemos la dignidad que Dios nos está dando, que ya es una realidad. Cuando la Biblia nos habla de la boda, está diciendo que a ti, a mí, un ser humano, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso era lo que éramos, hermanos, antes de que el Señor pusiera sus ojos en nosotros, antes de que fuésemos tocados por la obra divina. Ahora sí entendemos cuando Dios dice que tenemos una posición altísima en los cielos, en los reinos celestiales,
y es una distinción única para la iglesia de Dios. Para quienes han doblado sus rodillas reconociendo que Jesús es el Señor en sus vidas. Mire lo que nos espera. Mire lo que nos espera. Entonces la iglesia es la esposa del Cordero. Quiero clarificar que cuando la Biblia habla de las bodas y la relación de esposo entre Cristo y la iglesia, de ninguna manera se refiere a una relación sexual, sino a una relación de amor incondicional, como dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El concepto es ese. Es que Cristo tiene una relación de amor incondicional con un pueblo pecador, que Él tomó, lo rescató, lo limpió con su sangre y ahora lo va a llevar al reino celestial en una posición especial. Imagínense, en este lenguaje de Dios, ¿quién es más importante? Si me permite utilizar esa expresión, que lo hago con temor, porque no quiero decir eso, porque Dios dice, no tienes por qué jactarte ahora. Pero en cuanto a posición, la iglesia ahora es la esposa, Israel el invitado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que quien tenía el derecho histórico de estar allí, ahora está la iglesia? Y él, por su rebelión, es solo el invitado. Como decía, no tiene que ver con salvación, porque ellos son salvos. Y Dios le prometió cosas que no nos prometió a nosotros. Que las va a cumplir. Que las va a cumplir. Me llama mucho la atención que Dios a Israel le prometió tierra, ¿no? Y a la iglesia le promete cielo. Y Dios le va a cumplir a Israel, será la cabeza de las naciones. Y hay muchas cosas más que Dios le va a cumplir a su pueblo, porque Israel es el pueblo santo de Dios. ¿Dónde están hoy? Están esparcidos en el mundo. Pero de allá lo va a sacar el Señor y lo va a establecer para que ocupe su lugar. Pero hoy el tema que nos compete es la posición de la iglesia en las bodas. La iglesia es la esposa. La iglesia está preparada. ¿Quién la preparó? Dios. Estaba sucia de pecado y Cristo vino con su sangre y la limpió. El Espíritu santifica a la iglesia, la quita, la lleva hasta el cielo, el Señor y Dios, por supuesto, Trino. La palabra santifica a la iglesia. Dios la ha preparado porque a través de esta vida es un proceso de preparación de la iglesia para llevarnos al cielo, como dice la Escritura, santificado. La iglesia está preparada para las bodas. La iglesia está vestida para las bodas. Qué interesante eso, ¿no? La iglesia ya tiene la vestimenta para las bodas. ¿Recuerdan? ¿Cómo se visten las mujeres cuando van para las bodas? Eso es un vestido especial. Ese es un vestido especial, ¿cierto? Porque refleja el valor de esa relación, de esa unión amorosa. En este caso, Dios ha vestido a la iglesia de un traje muy especial. Vamos a leer el versículo 8, solo el versículo 8, todos juntos. Bueno, vamos a dar la oportunidad a ustedes, hermanos. Ustedes leen muy bien y bastante fuerte para que el micrófono capte la voz y se grabe. Versículo 8 dice así: y a ella Entonces, qué interesante. La iglesia está vestida de lino fino. Esto no es cualquier telita, hermanos. Es un lino hecho de una manera muy especial. Pero es un lino limpio, sin ninguna contaminación. Esto, como muestra el pasaje, es una figura. Versículo, en la parte final dice, porque
el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios, para que la iglesia esté limpia, ha hecho varias cosas. Una, mandó a su Hijo, lo sacrificó como el Cordero de Dios, para que con su sangre limpie a la iglesia de sus pecados. Y por eso la iglesia es una iglesia justa. ¿Qué significa eso? Que ha sido justificada por la obra redentora de Cristo Jesús. Fue declarada justa. Déjeme decirle que de ninguna manera está diciendo Dios que lo que usted hace es tan bueno, es tan justo. Ay, sí, claro, todo lo que usted... No, Señor. Lo que Dios está diciendo es que Cristo Jesús es justo y Dios nos justificó por la obra perfecta de Cristo Jesús, por la obediencia de Cristo. Cuando Cristo fue al cielo a llevar el sacrificio ante el Padre Celestial, allá, cuando Cristo mostró sus heridas, su cuerpo magullado por nuestros pecados, allá se tomó la decisión celestial de, está declarado justo. La justificación es la declaración. Dios nos declara justos por la obra de Cristo. Y por eso somos también santos. El concepto en la Biblia de santo es aquellos que han sido limpiados, separados del mundo y limpiados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, por la palabra santificadora de Dios, porque la palabra también cumple un propósito o unas funciones en el proceso de santificación de la iglesia. Entonces, cuando la Biblia dice que la iglesia está vestida, ya está lista, se refiere entonces a eso. Está resplandeciente, no por las obras de la iglesia, sino por las obras de Cristo a través de la iglesia. Y usted que ha creído en Cristo es la iglesia. Entonces la iglesia ya está preparada para este evento. La iglesia también es bienaventurada. ¿Qué significa el término bienaventurado? Significa el que recibe los beneficios eternos de Dios. Otra vez, leamos el versículo 9. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Es interesante que este concepto de bienaventurado incluye a Israel. Israel es un bienaventurado por participar, por estar invitado, porque fue llamado a la cena de las bodas. No a la unión, porque la unión celestial se ocurrirá, por supuesto, en el cielo. Por eso decía hace un ratico que las bodas es una sucesión de eventos. Primero, la declaración celestial allá. Allá entró la iglesia y el día que el Señor metió la iglesia al cielo, se conmocionó el cielo y el Señor le da la bienvenida a la iglesia en el cielo. Y la presenta en el cielo como la redimida por su sangre. Pero aquí en la tierra entonces viene luego la comida, el banquete. Viene el banquete y ahí en ese banquete es donde participará Israel. La iglesia es llamada para estar en las bodas del Cordero, ya saben, como la esposa. Israel es llamado a participar en la cena, en el banquete. La iglesia está vestida para la boda, ya lo vimos. ¿Cuál es la posición? Y quiero pedirles que preste mucha atención, porque los pasajes que vamos a leer nos van a indicar qué es lo que el Señor está diciendo en esa época. La iglesia es diferente a Israel. La iglesia comenzó el día que llegó el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Allí comienza la iglesia. Y es el grupo de creyentes hasta el momento en el que la iglesia sea arrebatada de la tierra, sacada de la tierra y llevada al cielo. Esa es la iglesia. Israel es diferente a la iglesia, es el pueblo de Dios, es el pueblo llamado, es el pueblo escogido, pero también hay que decir, como dice la Escritura, es el pueblo que ha despreciado a Dios históricamente y es el pueblo
que va a tener que pasar la tribulación para ser restaurados, porque Dios le hizo unas promesas especiales y específicas a Israel, de juicio y de restauración, de juicio y de restauración. Entonces, la posición de Israel, vamos a ver, Israel fue invitado por Dios a las bodas. Israel fue el invitado. Miren lo que dice Mateo 22, dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Usted va a encontrar eso en los evangelios. Cuando Dios dice el reino de los cielos es semejante, está hablando de la época futura. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante. En los evangelios normalmente, Mateo, Marcos, Lucas, entonces están refiriéndose a los eventos futuros. Por ejemplo, como el caso de Mateo 25, que se refiere a las 10 vírgenes, a este evento que estamos hablando, que iban a entrar a una fiesta de bodas. Y recuerdan que se tardó el esposo. Pues propiamente está hablándonos de este evento que nos espera a nosotros y a Israel. Israel entonces inicialmente fue invitado por Dios. Y en Deuteronomios capítulo 32 versículo 21 dice: ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Lo provocaré a ira con una nación insensata. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a celos. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué está diciendo estos pasajes de la Biblia, estos versículos? Que por su rebeldía Israel fue dejado momentáneamente de lado y en su lugar fue puesta la iglesia. Por eso, la posición especial de la iglesia en las bodas. Por eso, la iglesia tiene un privilegio. Sigue diciendo el pasaje que comenzamos a leer allí. Dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está ya dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los enfrentaron y los mataron. ¿Qué dice Dios? Israel rechazó a Dios y a Cristo. ¿Cuáles son los siervos que ellos mataron, que ellos afrentaron? Los profetas. Esto lo dice la Escritura en varios pasajes, solo que por tiempo nos toca correr un poco, pero eso dice la Escritura. El último, al hijo, dicen en varios pasajes de la Biblia, al hijo también lo mataron. Él dijo: bueno, van a respetar la vida de mi hijo, voy a mandar a mi hijo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Entonces se está refiriendo al rechazo que Israel tuvo sobre Cristo. Tuvo hacia Cristo. Y entonces Dios le da juicio a Israel por haber rechazado, y a las naciones por haber rechazado a su hijo. ¿Cuándo es ese juicio? En la segunda venida. Israel, los que creen van a entrar a las bodas, van a entrar al reino de Cristo. Los que no creen serán enjuiciados por Dios. Eso es lo que está diciendo estos pasajes. Por esa razón, cuando hablamos de las bodas, también involucra el tiempo en que Israel despreció a Dios y tendrán que llevar la disciplina por haberlo hecho. Al oír esto, o al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué va a pasar con Israel? Eso.
Israel va a ser invadida por los ejércitos del anticristo, Israel va a ser perseguida, Israel va a ser enjuiciada, pero también va a ser salvada. No todos van a morir, va a ser salvado de una manera especial. Bueno, las obligaciones de nosotros, de la iglesia, frente a las bodas del Cordero. Hermanos, siendo que es un privilegio tan grande, tan inmenso, tan glorioso, si estamos de acuerdo que es un privilegio grande que Dios nos ha dado, el poder creer en Él y el poder tener una esperanza eterna, el poder tener una posición frente a Dios que no la hemos ganado, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. No tenemos cómo ganar esa posición. Vamos a ver entonces cuál es la primera obligación de nosotros como iglesia. Vamos a leer. Creo que es necesario leer los versículos para que los entendamos entonces. ¿Listo? ¿Todos juntos? Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay un rey soberano, que hay un Señor soberano que gobierna, que ha gobernado el universo desde que lo creó hasta que se cumpla. A propósito de eso, una de las cosas que vemos dentro de todas estas cosas que van a ocurrir en el futuro es el poderío de Dios. Si usted sigue leyendo Apocalipsis, se va a dar cuenta que al final de Apocalipsis Dios dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Muchas personas dirán: pero ¿cómo se va a acabar este pedazo de tierra tan grande? Pues sí, el que tuvo la capacidad de sacarlo de la nada, porque Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El término hebreo creó es sacar de la nada, de donde no había. Y Hebreos capítulo 11 dice: de modo que lo que es fue hecho de lo que no había, de lo que no existía, de la nada. Así que Él va a tener la capacidad de hacer otra vez un cielo que no haya sido tocado por el pecado, una tierra que ya no va a ser tocada por el pecado. Él va a hacer eso. Entonces, una de las cosas que vemos en el libro de Apocalipsis es la manifestación del omnipoderío de nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso y por esa razón hay que reconocer el reino de Dios. Por eso termina este versículo diciendo: alabad a Jehová. Eso es lo que significa la palabra aleluya. Es un imperativo hebreo. Aleluya, que significa alabad a Yah. Hacer resplandecer, reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso, porque Él reina, siempre reina. Dios no va a perder su gobierno. Cuando el diablo pecó, ya Dios sabía. Cuando el hombre pecó, también sabía. Y nada en absoluto le quita el dominio a ese Dios. Hay que alabar, hay que hacer sobresalir la grandeza de ese ser majestuoso, porque tiene capacidad de gobernar de manera soberana. Quienes vivimos de manera volátil somos nosotros, las criaturas. Pero nuestro Dios Todopoderoso reina y hay que alabarlo. Por eso, la iglesia tiene la obligación de gozarse en las bodas del Cordero. El término gozarse significa disfrutar de la satisfacción que Dios le da ahora a usted.
El término gozo es diferente a alegría. El gozo es la satisfacción por la relación con Dios. El gozo es fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Es el segundo ingrediente de lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. Y lo que Dios está diciendo es, aprenda a disfrutar de la relación con el Dios ahora, porque esa relación será eterna. Solo que cambiará de escenario. Ahora estamos aquí en la tierra con dolores todavía, pero en el cielo estaremos disfrutando de la congratulación de estar allá y de ser recibidos como la iglesia, como la esposa de Cristo Jesús. Por eso desde ahora debemos enfocarnos en la satisfacción con la persona de Cristo. Y también la iglesia debe alegrarse. Hermanos, ¿acaso no produce alegría eso? Si eso no produce alegría, yo no sé qué, hermano. Porque esta alegría sí es una alegría eterna. ¿Sabe lo que es ser recibido allá en el cielo con un desfile, con un banquete, con una fiesta, con una celebración? Si nos sentimos bien cuando nos hacen una bobadita en relación a la grandeza celestial. ¿Cuándo nos sentimos bien? Cuando cumplimos año, cuando aniversario, y nos dan una bobadita, un detallito, y se acabó. Si nos dieron un bombombum, una torta, se acabó. Una ropa, se acaba, pero allá no se va a acabar, hermano. Entonces debemos alegrarnos, porque lo que tenemos en los cielos es grande, ¿verdad? También debemos darle la gloria a nuestro Dios. Qué interesante que Dios presenta las bodas en base a las obras de Cristo y no en base a las obras de nosotros, hermanos. Porque no tendríamos nada. Luchamos con nuestro pecado diariamente, ¿verdad? Con una naturaleza que nos impulsa hacia lo malo continuamente, a autoaniquilarnos, a autodestruirnos. Mientras tanto, Dios nos promete esferas diferentes. Qué bueno es tener esa esperanza para luchar, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida. Por esa razón debemos darle la gloria a nuestro Dios, porque es un evento magno, es un evento grandioso, y debemos actuar como nuestra esencia. Dice el versículo que la iglesia se ha vestido de lino limpio y resplandeciente, y que el lino limpio y resplandeciente son las acciones justas. Para nosotros Dios preparó buenas obras. Para nosotros como iglesia, Dios nos preparó un camino de justicia, hermanos. Actúe justamente ahora. Actúe justamente. Dele el pago a las personas que merecen. Dele el reconocimiento a las personas que merecen. Trate de manera justa a las personas. ¿Correcto? La justicia es práctica en el caso de nosotros como iglesia, hermanos. Aún en el pago de la buceta, de los vueltos, todo esto debemos darlo. No nos compete, no es de nosotros. Démosle eso a quien le pertenece. Son acciones justas, hermanos. No tomemos lo que no es nuestro. Son acciones justas. Son acciones justas que van de manera coherente con nuestra naturaleza. Ser la iglesia que fue justificada y santificada por Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué otra reacción puede haber en nosotros sino de adoración? De humillarnos ante Él, reconociendo su grandeza, reconociendo que nos ha dado un valor inmerecido. ¿Cómo se siente usted, hermano? Desde ahora, porque eso es una realidad. Dice, ya ha llegado. El verbo hebreo está en un tiempo, el verbo griego está en un tiempo, imagínense Apocalipsis en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, el verbo griego está en un tiempo ya terminado, ya ocurrió, como algo real para Dios, como algo inalterable. Tu posición frente a Dios es solo por su gracia, ¿verdad, hermanos? Solo por su gracia. Vive entonces de acuerdo a esa esperanza, bienaventurado.
con una vida justa, con una vida santa. Mantén tu mirada en ese futuro glorioso donde tendremos una posición privilegiada. Amén, hermanos. Yo quisiera que primero cantemos. Vamos a cantar ese himno 549 otra vez. ¿Está bien? Y oramos, hermanos. 549. Cuán glorioso será ese momento cuando venga Jesús el Salvador por la iglesia, ¿verdad? Los creyentes o la iglesia. Vamos a ver, ya se me desdibujó.